Muy bien, ya se inició la grabación. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con el curso de enfermedades metabólicas y enfermedades crónicas, ¿ok? Específicamente vamos a ver dos enfermedades muy importantes porque obviamente cada una de ellas es muy grande. Entonces, hablar de más enfermedades, pues igual es un poco más alargado. Entonces, el día de hoy vamos a ver dos enfermedades crónicas importantes. Una es metabólica y otra es circulatoria y vamos a abordar un poquito acerca de la fisiopatología, acerca de un poquito de los tratamientos y de cómo es que se manejan estas dos enfermedades, ¿ok? Para empezar, ¿qué son las enfermedades metabólicas como tal? ¿Ah? Las enfermedades metabólicas, o también conocido como errores congénitos, ¿va? De los cuales son errores que se generan en la etapa embrionaria, en la etapa fetal, de la cual pues tiene algún problema con el metabolismo. Pueden ser también estas enfermedades adquiridas dependiendo del tipo de enfermedad. ¿Ah? Pero como tal estas enfermedades se van a caracterizar por ser una enfermedad que son de varios o de un conjunto de algunas rutas metabólicas, ¿ok? O sea, se afecta alguna vía metabólica del organismo, la cual puede causar estas enfermedades. Hay veces que puede ser solamente una ruta metabólica o pueden ser varias o puede ser de forma secuencial. Hay veces en las que inicia primero un padecimiento o una mala afección, lo cual puede hacer que cree otras, ¿no? Porque estas enfermedades son sistemáticas. Quiere decir que si se afecta a un órgano específico, va a empezar a afectar a las demás. Estas como tal van a tener un efecto de variación en persona a persona y esto va a depender tanto de la severidad de la enfermedad como del manejo del paciente. ¿Ah? Hay veces que tienen el mismo tipo de enfermedad, pero obviamente por las determinantes o determinación social, pues las manejan de una forma diferente y obviamente puede ser progresivo dependiendo de ese manejo, ¿no? Si no se trata, si no se apega al tratamiento, pues obviamente el deterioro de la enfermedad va a ser más gravídica. ¿Va? De estas, hay dos principales enfermedades como tal que afectan específicamente aquí en México más que en otros lugares. Esto no es algo que sea geográficamente, o sea, hay enfermedades que geográficamente aquí en México somos más predisponentes o tenemos una variación que nos afecta. Pero en este caso de las enfermedades metabólicas no es por una cuestión de etnia, o sea, de algo que ya tengamos genéticamente, sino es más por los estilos de vida que tendemos a manejar las personas que vivimos en México. Estas enfermedades son muy conocidas pero también son muy graves, ¿no? Que sería la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Hay veces que las personas pues ya está como de, pues sí, yo también tengo diabetes, pues yo también chocalas, ¿no? Y lo empiezan a ver como algo rutinario, como algo normal, lo cual pues estas enfermedades no son normales que las tengan las personas y son enfermedades mortales, que estas enfermedades pues son crónicas, o sea, no van a parar hasta el punto en el que maten hasta en el que te maten. Estas enfermedades pues no tienen cura y van a seguir siendo dañinas y más dañinas con el paso del tiempo. Hay algunos criterios que se pueden identificar para poder, o factores que se pueden identificar para ver el riesgo que tenemos de tener estas enfermedades que son conocidas como cardiometabólicas, ¿no? Que engloban estas dos enfermedades, tanto diabetes e hipertensión arterial. Es una identificación de factores, lo cual nos puede dar un mejor enfoque de a quiénes son las personas que tengo que abordar más específicamente, ¿no? Tal vez si de este quiz o de esta evaluación yo se lo aplico a una persona y si está con un nivel bajo, bueno, pues no tiene que estar en una revisión tan constante, pero si yo tengo una persona que tiene un valor elevado, alto o muy alto, pues de ahí va a depender la pertinencia que yo voy a tener para estar evaluando ciertos parámetros, ¿no? En esta tablita ustedes van a encontrar un tipo de evaluación rápida que pueden hacer a los pacientes, en los cuales se evalúan varias partes, ¿no? Y en base a cada aspecto se va a dar un cierto número de puntos, ¿no? En este caso vamos a suponer, si es que el paciente presenta sobrepeso, pues ahí son 2 puntos. O si presenta obesidad, serían 3 puntos. Tres más los dos, porque obviamente también tiene sobrepeso y también tiene obesidad. Ahí ya llevamos 5 puntos. ¿Ok?
También se valora el índice de la cintura, ¿va? Porque no es lo mismo un paciente con obesidad a un paciente con un perímetro abdominal mayor. Hay personas que tienen obesidad o sobrepeso, pero es más por parte muscular y no por parte de grasa o de tejido subcutáneo. En este caso, recordemos que el valor el perímetro de cintura o el perímetro abdominal va a ser específicamente en hombres se supone que es de 90 y en mujeres es de 80, ¿ok? Entonces, en esta situación, si es que un hombre o una mujer lo arrebasa, pues vamos a tener un valor elevado, entonces serían igual, hay 3 puntos, ¿ok? También una comorbilidad sería pacientes o personas que tengan más de 45 años, que tengan familiares con diabetes, o que tengan o que padezcan hipertensión arterial, que presenten alguna dislipidemia. La dislipidemia como tal son enfermedades de los lípidos o de las lipoproteínas, como tener el colesterol alto, tener los triglicéridos altos, tener los valores de colesterol bueno, colesterol malo elevado. Esas serían como tal dislipidemias, ¿ok? Tabaquismo positivo, pues igual sería mayor sería 2 puntos. Alcoholismo positivo igual 2 puntos. O que tengan una vida sedentaria, que tengan una vida con poco ejercicio. ¿Ok? En este caso, recuerden que el colesterol tiene que estar bueno, tiene que estar por debajo de 200 miligramos sobre decilitro, los triglicéridos arriba digo, por debajo de 150 es lo correcto, y el colesterol, en este caso alto, tiene que estar por debajo de 40. Eso quiere decir HDL. HDL quiere decir High Density Lipoprotein, que quiere decir lipoproteínas de alta densidad. Estas tienen que estar arriba de 40 miligramos sobre decilitro. Entonces, en un descenso del colesterol bueno, pues obviamente igual es una dislipidemia. ¿Va? Entonces, en este quiz como tal, nosotros hacemos esa valoración y nos va a arrojar una puntuación o un nivel de riesgo. En este caso, si es de 0 a 6 puntos, vamos a tener un nivel bajo. Si es que tenemos de 7 a 10, tenemos un riesgo moderado. Si es que tenemos de 11 a 15, nos da un nivel elevado. Si es que tenemos de 16 a 18 puntos, un riesgo alto. Y si es igual o mayor a 19 puntos, tenemos un riesgo muy alto a tener alguna enfermedad cardiometabólica. Perdón, chiquillas. Una enfermedad cardiometabólica como puede ser diabetes o hipertensión arterial, ¿ok? Y aquí igual está como dato que arriba de los 7 puntos, o sea, arriba ya en un riesgo moderado, lo correcto va a ser medir la glucosa en sangre a través de una glucometría capilar o de una glucometría plasmática. ¿Ok? Entonces, este quiz ustedes lo pueden hacer a cualquier tipo de pacientes para hacer una valoración, ¿ok? Si es que no sé, ustedes normalmente no se hacen niños, pero si es que ustedes tienen o a sus familiares, ustedes le pueden hacer este quiz para saber qué tipo de riesgo tienen, ¿no? Si tiene un riesgo bajo, moderado, alto, muy alto, o así para saber si es importante, pues obviamente darle un seguimiento. Si es que yo se lo realizo a mis familiares y ya tienen un riesgo alto, moderado o muy alto, pues obviamente yo puedo llevarlos a consulta para que le hagan otro tipo de estudios. Si yo realizo este quiz y me sale con un nivel moderado o bajo, pues de ahí yo puedo optar por todavía no hacer tan específicamente la revisión. ¿Ok? Entonces, este es como tal una identificación para revisar los valores de riesgo de enfermedades cardiometabólicas como hipertensión arterial o diabetes. ¿Va? En este caso vamos a hablar primero acerca de la diabetes mellitus. Recordemos datos interesantes de la diabetes mellitus, es que es una enfermedad metabólica, es una enfermedad crónico-degenerativa sistemática que se caracteriza específicamente por una serie de eventos metabólicos o de deficiencias metabólicas que se caracteriza por tener una elevación de la glucosa. El nombre de diabetes mellitus es bien chistoso porque eh, este nombre se puso a través de un conocimiento empírico o de una práctica empírica que era la teoría de los sabores. Anteriormente,
los médicos no contaban con todo tipo de estudios como lo tenemos en la actualidad. Entonces, anteriormente lo que hacían los doctores para poder diagnosticar la diabetes era hacer que un paciente orinara en un vaso o sí, en un vasito que orinara y los médicos probaban la orina. Y si es que la orina sabía dulce, pues así era como diagnosticaban clínicamente la diabetes. En este caso, precisamente de ahí se escogió el nombre mellitus, porque se dice que mellitus viene de los orígenes de mieles. Entonces se decía que una orina turbia, de color amarillo, con sabor a dulce o sabor azucarado por la diabetes, pues era parecido a la miel, ¿no? Decía, no, pues es que el paciente orina miel. Ah, pues entonces de ahí salió el nombre de mieles, que sería mellitus. Entonces así era como anteriormente se diagnosticaba la diabetes. Ahorita ya tenemos muchísimos tipos de diabetes. Específicamente hay una asociación americana y también mexicana que se encargan de estudiar estas enfermedades. Sí tenemos como tal las normas y las guías de práctica clínica y todo, ¿ah? Pero igual hay organizaciones muy importantes que se dedican al estudio de estas enfermedades, como puede ser la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, o podemos tener la Asociación Mexicana de Diabetes, que una pues es estadounidense y la otra es mexicana, que tienen igual, o sea, tienen un buen valor. La que tiene un poquito sí más valor es la que es en Estados Unidos, por la cuestión del tipo de investigaciones que realizan y los estudios que han realizado. Entonces, en este caso, la ADA solamente va a reconocer tres tipos de diabetes específica, que sería la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y gestacional, ¿ok? Pero hay más tipos de diabetes, ¿ok? Se han realizado estudios y hay diferentes tipos de diabetes dependiendo qué es lo que lo causa, ¿no? Por ejemplo, también está la diabetes tipo MODI, también está la diabetes mitocondrial, también está la diabetes neonatal, que son diferentes tipos de diabetes, pero pues todavía no son reconocidos por la ADA porque todavía no, o sea, porque no hay un buen número de pacientes. Hay muy pocos pacientes que presentan estos otros subtipos de la diabetes. Apenas se ha estado actualizando y se supone que ya está en proceso de que se reconozcan 5 tipos de diabetes nuevos que no se van a dar por su característica, porque normalmente la característica o la clasificación de diabetes que tiene la ADA es según al grupo de pacientes que se les da, ¿no? Dicen, la diabetes tipo 1 mayormente le da a los niños, la diabetes tipo 2 mayormente le da a los adultos mayores y la diabetes gestacional le da mayormente a las embarazadas. Entonces así es como hace la clasificación la ADA, pero se está trabajando y se ha estado actualizando para una nueva clasificación que ya está a muy poco de ser totalmente reconocida por las asociaciones médicas, en las cuales van a ser 5 tipos de diabetes y esta categoría o esta clasificación de diabetes va a depender mayormente de qué es lo que se está afectando a un nivel fisiopatológico, ¿ok? Lo que decíamos, aquí está lo que decíamos. Enfermedad crónico-degenerativa sistemática que se caracteriza por tener trastornos metabólicos causando una elevación de los niveles de glucosa en sangre. Este como tal es un concepto, que yo he estructurado mayormente porque engloba todo lo específico. Es una enfermedad crónico-degenerativa sistemática, o sea, que nunca se va a quitar, que siempre va a ir, para más, siempre va a ir degenerando el cuerpo hasta que te termine matando, y sistemática porque va a seguir enfermando a otros órganos. Después de enfermar el páncreas, enferma el corazón y tienes insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial, después se va a los riñones y genera insuficiencia renal y otro tipo de enfermedades como vaya el paso del tiempo, ¿ok? Y dice que esto, porque si yo nada más leo enfermedad crónico-degenerativa sistemática, también lo es la hipertensión arterial, también es la insuficiencia renal crónica, también lo es la artritis reumatoide crónica, o sea, hay muchos tipos que pueden entrar dentro de ese concepto. Por eso se agrega lo siguiente, que se caracteriza por trastornos metabólicos, lo cual causa una elevación de los niveles de glucosa en sangre. Eso como tal es la diabetes mellitus. ¿Ah? De esto, pues tenemos estos tres tipos que van a ser característicos por la ADA, o sea, la ADA reconoce estos tres tipos de diabetes, que es tipo 1, la que le da mayormente a los niños, diabetes tipo 2, que es la que mayormente le da a los adultos mayores,
y diabetes gestacional, la que le da a las embarazadas. Pero, o sea, ustedes no sé qué es, eso está bien como primero. Si ustedes apenas están teniendo una inmersión con las enfermedades metabólicas, está bien que se queden con esto de que la tipo 1 a niños, tipo 2 a adultos y tipo 3 o gestacional a embarazadas. Está bien si ustedes van iniciando, pero en este punto ustedes ya no tienen que ver tipo 1, tipo 2 o tipo 3 por el grupo de enfermos. ¿Por qué? Porque también hay adultos mayores que tienen diabetes tipo 1 y también hay adolescentes que les puede dar tipo 2, ¿va? Entonces, esto no caracteriza un grupo de edad. Estos tipos se van a caracterizar por lo que causan o qué es lo que causa esa elevación de la glucosa. Como por ejemplo, la diabetes tipo 1, lo que hace es que es un tipo de diabetes que se caracteriza porque hubo un daño en las células beta del páncreas. Recordemos que el páncreas tiene 4 tipos de células. Tiene las células alfa, beta, delta y omega. En este caso, cada tipo de célula se encarga de secretar hormonas diferentes. Las células alfa se encargan de crear glucagón. Las células beta se encargan de crear insulina. Las células delta se encargan de crear somatostatina y las células omega se encargan de crear polipéptido pancreático. En esta situación se afectan las células beta, o sea, las que crean insulina, y la insulina es una hormona que se encarga de metabolizar la glucosa. Entonces, como hay un daño de esta célula, no se produce insulina, y por una falta de insulina no se metaboliza la glucosa, y por eso es que se acumula en el torrente sanguíneo. A estos pacientes, pues hay que tratarlos con insulina, porque eso es lo que les hace falta. A diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, que la diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por una resistencia a la insulina de forma conminante en una deficiencia de su producción. Puede ser absoluta o relativa. En esta situación no es que se destruyan las células, sino que no está habiendo una secreción de la insulina, ¿va? Pero las células están, bueno, no están destruidas, solamente están deficientes. Entonces, este tipo de insulinas o este tipo de enfermedades se puede tratar sí con insulina, pero también es bueno tratarlo con otro tipo de medicamentos, medicamentos que hagan que la glucosa o se metabolice de otra forma o estresar a las células para que creen de más, ¿ok? Eso es lo que crea la tipo 2. A diferencia de la diabetes gestacional, que esta sí, pues precisamente es una alteración de los hidratos de carbono o carbohidratos que se detecta una vez en el embarazo a partir de la semana 24 o 28 en un tamiz general. Pero recordemos que el punto en el cual se puede causar la diabetes gestacional y no ser de las otras es a partir de las 13 semanas de gestación, porque hay una sustancia que libera la placenta que se llama lactógeno placentario, y ese es uno de los principales factores de crear la diabetes mellitus gestacional. ¿Ok? Sí hay como tal factores de riesgo, ¿no? Esta enfermedad no es unicausal. ¿Qué quiere decir unicausal? No es que es causado por algo en específico, ¿va? No es que hay un virus, una bacteria o solamente una cosa que digan, ah, esto lo causó. No, estas enfermedades pueden ser adquiridas y pueden ser causadas por diferentes cosas, ¿ok? Los factores de riesgo es como si tuvieran un saquito y en ese saquito le van echando piedritas y esos son sus factores de riesgo. Entre más piedritas le echen, más riesgo tienen de tener la enfermedad, que podrían ser tener familiares de primer grado con diabetes, ¿va? En esta situación van a ser familiares de primer grado, mamá, papá, hermanos o hijos. Porque sí hay algunas enfermedades que se pueden pasar por abuelos, bisabuelos, ¿no? Que dicen, es que tú abueleaste, ¿no? Es que lo tenía tu abuelo, tú por eso lo tienes, o lo tenía tu bisabuelo. Hay algunas enfermedades que sí pueden ser pasadas por herencia genéticamente, incluso el código genético se pierde después de las 6 generaciones. Después de 6 generaciones, ya ahora sí lo que tiene bisabuelo, pues ya no te va a afectar, pero todo lo que tiene tu tatarabuelo sí te podría afectar, ¿ok? Eso sería, pero en este caso de la diabetes solamente serían familiares de primer grado. De ahí también mujeres con antecedentes macrosómicos, ¿ok? O sea, una mujer que haya tenido un bebé Es que mira, gordito, ellos luego se alocan y todo sí. sí se alocan, Evelyn. Ah, no, no sé, no se puede. De ahí, mujeres que tengan antecedentes macrosómicos, ¿ok?
¿Qué quiere decir eso? Yo soy una mujer y tuve un bebé que pesó, que estuvo gordito al nacimiento, arriba de 4 kilos, pues ese es un factor de riesgo para que yo desarrolle diabetes o que mi bebé tenga diabetes, ¿ok? Sobrepeso o obesidad, igual es un factor de riesgo, pues el peso elevado. De ahí el sedentarismo, el tener una vida llena de sedentarismo. El sedentarismo, pues es la falta de ejercicio. ¿Ok? De ahí, igual, la edad es un factor de riesgo por arriba de los 45 años de edad, antecedentes de diabetes mellitus gestacional, el que yo haya estado embarazada y haya tenido diabetes mellitus gestacional, pero después cuando nació mi bebé se me quitó, también es un riesgo de que ya después pueda desarrollar diabetes tipo 2. También epidemias, ya hablamos de lo que son las dislipidemias, que son una elevación de colesterol o triglicéridos o disminución por debajo de 45 miligramos sobre decilitro de el tipo de colesterol HDL, que sería el colesterol bueno. Esos serían los factores de riesgo que yo tengo para poder generar diabetes, ¿va? El comer mal, el tener dislipidemias, el tener eventos macrosómicos, familiares con diabetes y esos serían. Si hay como tal la semiología, ¿va? La semiología es como tal lo que yo puedo hacer para identificar la enfermedad, que serían signos o síntomas. La semiología como tal es una disciplina que se encarga del estudio de los signos y los síntomas. Recordemos que los signos son todos aquellas manifestaciones clínicas que yo puedo ver, medir o cuantificar. Por eso los signos se le conocen estadísticamente como datos cuantitativos, porque yo los puedo cuantificar. La diferencia de los síntomas, que los síntomas son todas aquellas manifestaciones clínicas que sí, que no se pueden ver, medir o cuantificar. Y estos estadísticamente se toman como datos cualitativos, ¿ok? En la cual un ejemplo de un síntoma sería el dolor de cabeza, la cefalea, ¿no? El paciente me dice, tengo dolor de cabeza, bueno, pues yo no te lo puedo ver, no te lo puedo medir, ni te lo puedo cuantificar, lo puedo estimar, pero no medir ni cuantificar. A diferencia del signo de la hiperglucemia, o sea, la elevación de glucosa en sangre. Yo eso sí, a través de un aparato médico, yo lo puedo ver, lo puedo identificar y lo puedo medir. Me puedo medir los niveles de glucosa en sangre. Esa sería la diferencia entre un síntoma o un signo. Pero a final de cuentas todo es semiología. Pero para la diabetes vamos a tener diferentes tipos de semiología. No todos los signos y los síntomas son iguales. ¿Va? Entonces, está esta característica que se les conoce como semiología pivote de la diabetes mellitus, en la cual esta semiología te va a dar altas probabilidades de decir sí puede ser diabetes, hay que hacer los estudios. ¿Por qué? Tú no le puedes mandar a un paciente una hemoglobina glucosilada, que es un estudio que revisa los niveles de glucosa de 2 a 3 meses, nada más porque se te antojó, nada más para saber si está bien el... De hecho, te podrían demandar si tú mandas estudios o recomiendas estudios que no tienen como tal un fundamento, eso te podrían demandar. ¿Ok? Entonces siempre tienes que tener una sospecha para poder mandar un estudio. O sea, yo no podría mandar una biometría hemática para revisar los niveles de hemoglobina si es que el paciente no presenta nada. No, el paciente me tiene que decir que ya está cansadito, yo lo veo pálido, yo lo veo con un llenado capilar retrasado, ¿no? Tiene desnutrición, tiene bajo peso, o sea, tiene que haber algún indicador que me diga, mándale a hacer los estudios. Y en este caso, esta sería la semiología pivote. O sea, si ustedes la identifican en un paciente, es punto clave o pilar para yo poder hacer los estudios o sospechar de que tiene diabetes y no otra enfermedad. Hablando de la semiología pivote en específico, hay un grupo de signos y síntomas que están agrupados, que se le conocen como las 4P, porque todos empiezan con P, que sería la polifagia, la polidipsia, la poliuria y la pérdida de peso. Polifagia quiere decir específicamente cansancio excesivo. No, no digo, no, polifagia es ganas de comer, por fagia, de fat, de alimento. Polidipsia es muchísima sed. Poliuria es querer ir muchas veces al baño.
bueno, orinar mucho. Y de ahí pérdida de peso, que el paciente empieza a perder peso. Entonces el paciente nos refiere esta situación, yo específicamente tengo que agarrar y hacer los estudios necesarios o los indicadores para saber si es que mi paciente tiene o puede presentar la diabetes mellitus. ¿Ok? Esa sería como tal la semiología pivote, serían algún tipo de signos y síntomas agrupados que me podrían hacer sospechar de que mi paciente tiene diabetes mellitus y este se le conoce como las 4P, que es pivote. Normalmente todas las enfermedades tienen algún tipo de semiología pivote que nos hace sospechar de las enfermedades. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esta semiología? ¿Dudas? No, profesor. Díganme. No, profe, gracias. Ok, muy bien. De ahí, esa sería la semiología pivote, pero hay otro tipo de semiología en la diabetes, que sería la semiología semipatognomónico de la diabetes, ¿va? No es lo mismo semipatognomónico que patognomónico. Primero hay que dejar claro qué es patognomónico. Me regreso para que vamos a poner. Mire, si hay una diferencia o qué es patognomónico, para empezar. Cuando alguien les diga, este es un signo patognomónico, los signos patognomónicos son signos que únicamente pueden estar en esa enfermedad, que no podrían estar en otra enfermedad. Como por ejemplo, si yo digo, porque hay veces que luego así me mandan mensaje, me pasa que me mandan mensaje al teléfono y me dicen, disculpe, profe, es que mi mamá tiene dolor de cabeza. ¿Qué será? Y yo pues me pongo a pensar y digo, pues puede ser un tumor o puede ser estrés. O puede ser diabetes, o puede ser cáncer, o puede ser un infarto, y hay un buenísimo de enfermedades que pueden asociarse con la cefalea, con el dolor de cabeza. A diferencia de que me digan, oiga, es que mi mamá tiene esto, y yo diga, esa es enfermedad, no hay otra. Solamente ese signo se presenta en esa enfermedad. Eso sería un signo patognomónico, ¿ok? Y hay algunas enfermedades, mayormente enfermedades de todo tipo, como por ejemplo hay una enfermedad que es viral, que se da en la boca y nos saca un tipo de manchas en específicas. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero esas manchas, cuando se ven ese tipo de manchas, y hasta está la foto de las manchas, dicen, cuando veas estas manchas en la boca, es esta enfermedad, no hay de otra, ¿verdad? Esa sería una, que es creo que para el sarampión, si no mal recuerdo. Sarampión y es un tipo no, bueno, no, lo checo y después se los comento bien. Pero es un tipo de manchas que se dan en la boca y esas manchas son específicas para una enfermedad, nada más. Ese sí sería un signo patognomónico. O hay veces que se hacen mastografías las mamás y hay ciertas características que dicen, si hay una calcificación de este tipo, es esa enfermedad, no hay más. Ah, ok, muy bien, eso sería patognomónico. En este caso, con la diabetes no hay un signo patognomónico, o sea, no hay un signo que nos diga es diabetes, pero sí hay ciertos signos semipatognomónicos. ¿Qué quiere decir un semipatognomónico? Que es muy probable que tenga esa enfermedad si presenta estos signos, ¿ok? Entonces, no es un indicador al 100%, pero sí es un muy alto indicador de que puede ser diabetes, ¿ok? ¿Por qué semipatognomónico? Porque estos dos signos incluso se pueden ver presentados en otras enfermedades, ¿va? No son muchas, pero sí. Estos signos pueden ser la acantosis nigricans, que son como tal las manchas en la piel de color café, que luego dicen, ay, que se parece como mugre, que es así como una mancha y está como cuarteadito. Puede ser en el cuello, puede ser en las axilas, puede ser en las piernas, puede ser en el abdomen o en las ingles. ¿Ok? Eso se le llama acantosis nigricans y también los acrocordones. Así, ese es el nombre que reciben esas verruguitas que ustedes pueden ver ahí, de las que tiene esa pacientita en el cuello,
que son verruguitas, las puede tener en el cuello, las puede tener en la cara, las puede traer en el dorso. A eso se les llaman acrocordones. Y esos dos son signos semipatognomónicos de la diabetes mellitus, o sea que es igual muy probable que se tenga diabetes o alguna enfermedad metabólica relacionada con la glucosa, como la resistencia a la insulina, ¿ok? Les digo que son semipatognomónicos porque, como por ejemplo, los acrocordones también se presentan en el síndrome de ovario poliquístico en el caso de las mujeres. Entonces, no, si yo veo esos, no es literalmente, tienes diabetes, no. Pero muchas personas que tienen diabetes presentan estos signos cutáneos. Que eso sería la semiología semipatognomónico. De ahí vamos a brincar con la semiología subyacente. ¿Cuál es la semiología subyacente? Es aquella semiología que surge a través de la enfermedad, ¿ok? O sea, que de alguna forma puede ser normal por la enfermedad, pero eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Hay veces que dicen, es que yo tengo diabetes y luego me duele la cabeza. Ahí pues a los pacientes se les explica, o sea, que no es algo ni bueno ni malo que les duela la cabeza, o sea, no es bueno que les duela la cabeza, pero pues tampoco es malo que les duela la cabeza, no es para alarmarnos, porque obviamente la enfermedad de la diabetes nos causa esos dolores de cabeza. Eso sería, en este caso, eso quiere decir semiología subyacente, un tipo de semiología que es característico de las enfermedades. Es como, por ejemplo, decir, es que yo tengo una infección en el estómago, que me diga, oiga, pero es normal que me duele el estómago. Entonces uno diría, pues es que no te tendría que doler, pero como tienes una infección, pues es normal que te duela. O igual sería normal tener fiebre, o igual sería normal tener vómitos, o igual sería normal tener diarrea. Entonces, en esta específica semiología, no, esta nos va a servir para saber qué es lo que yo le puedo decir a un paciente si es de alguna forma normal o ya empieza a ser anormal. ¿Por qué? Si un paciente me dice, tengo dolor de cabeza, le voy a decir, bueno, pero pues es por la enfermedad. Si me dices que luego me siento mareado, pues es por la enfermedad. Si me dices que de vez en cuando siento vómito, obviamente que esto no sea muy excesivo, ahí sí sería muy anormal y habría que estudiarlo. Pero si me dices que de vez en cuando sí me ha dado ganas de vomitar, pues igual hay veces que lo causa la enfermedad, al igual que la astenia sería como tal pues el cansancio. ¿Va? Sentir, cuando dicen el paciente está todo asténico, es que está así todo con una hueva. Eso quiere decir astenia. Y esta sería semiología subyacente, o sea, semiología que saca la enfermedad. No quiere decir que sea ni bueno ni malo, pero pues es por la enfermedad, ¿ok? Es relativamente significativa por tener como tal diabetes. A diferencia de la siguiente semiología, las siguientes semiologías son semiologías que nos dice que los pacientes ya están generando alguna complicación. O sea, si un paciente me dice, tengo dolor de cabeza, bueno, pues no quiere decir que ya se esté muriendo por la diabetes. Pero si me dices que sí me está pasando esto, es como de, eso ya no es tan normal, hay que checar más y hay que estudiar eso. O que me digas que estoy teniendo esto, es que tú ya estás desarrollando esto. Recordemos que la diabetes es una enfermedad que va a causar más enfermedades, ¿no? Que va a hacer más daño. Entonces, si yo llego a identificar estas enfermedades, lo correcto pues sería decirle a los pacientes, ¿sabes qué? Puede que o sea, esta siguiente semiología nos va a decir si el paciente ya está desarrollando nuevas complicaciones a causa de la enfermedad, que sería el tener muchísima sed. Sabemos que la sed es un signo pivote de la diabetes, la polidipsia, pero normalmente nosotros en consulta a los pacientes les decimos para saber, o les hacemos esta pregunta para saber si es un paciente que está controlado o no. Si el paciente me dice, es que tengo muchísima sed, no me para la sed, a un paciente que tiene diabetes, bueno, de alguna forma es normal, pero si el paciente ya está siendo tratado, ya tiene medicamento y sigue teniendo una sed excesiva, quiere decir, es un indicador de que el paciente no está controlado. La sed es un indicador de que el paciente está descompensado, que está teniendo altos niveles de glucosa, porque lo que hace la glucosa es deshidratar a la célula. Entonces, en este caso, como hay niveles elevados de glucosa, se deshidrata la célula, por lo cual genera sed.
Entonces, en este caso, si un paciente ya con tratamiento de diabetes me dice, es que estoy teniendo muchísima sed, o sea, estoy tomando mucha sed porque estoy tomando mucha agua porque me da mucha sed, es un paciente que está complicado. Normalmente nosotros incluso consulta con consulta para saber cómo va el paciente de su control. Una pregunta muy buena es decirle qué tanto agua está tomando. Si me dice, no, yo estoy tomando 4 litros de agua, no, todavía no está controlado, ajustamos el medicamento. Siguiente consulta. No, pues es que ya estoy tomando 3 litros. Ajustamos medicamento. No, pues ya estoy tomando 1,5 litros. Está bien, el paciente de alguna forma clínicamente. Entonces, la sed, el tener sed excesiva, cuando ya se tiene un tratamiento, nos quiere decir que hay una complicación, que la enfermedad está teniendo avance y que están habiendo hiperglicemias. ¿Ok? De ahí vamos a pasar con la astenia excesiva, que me diga, es que me siento muy, muy, muy cansado. ¿Ok? Vamos a lo mismo. Un paciente ya con tratamiento efectivo de diabetes no tiene que tener un cansancio excesivo. Hay veces que dicen, no, pues es que en la tarde yo ya no hago nada, me la paso todo el día ya acostado, no me dan ganas de hacer nada. Igual, lo mismo. La elevación de glucosa en sangre hace que no se absorba a través de la célula y no haga sus rutas metabólicas. Recordemos que la glucosa tiene el efecto de crear energía. Entonces, si esa glucosa se sigue sin metabolizar, aunque ya esté con tratamiento, pues no nos va a dar la energía porque no se está metabolizando. Entonces, tener astenia excesiva, o sea, cansancio excesivo, también sería un signo de complicación o que el paciente se está descompensando. Pacientes que tienen medicamentos como, por ejemplo, las biguanidas, que sería la metformina, esa nos puede causar una deficiencia en la absorción de vitaminas, específicamente las vitaminas liposolubles, que serían las B, como B12. Entonces, lo que se hace, por eso muchas veces a pacientes con diabetes les mandamos tri-B12, porque la metformina está haciendo que no se absorban las vitaminas, aunque las tengan. Entonces, en este caso, igual puede ser un indicador de que no se está absorbiendo la vitamina B12 adecuadamente. Otros signos serían los signos de vasoespasmo. Los signos de vasoespasmo, creo que ya habíamos hablado de estos, pero tener estos signos agrupados serían los de vasoespasmo, que sería tener acúfenos sería escuchar zumbiditos, fosfenos, ver puntitos y tener cefalea al mismo tiempo. Estos signos de vasoespasmo, esos se les conocen como signos de vasoespasmo, que es los signos que nos dan cuando la arteria se hace más grande, o sea, se dilata. ¿Y por qué se dilata? Porque está viendo una presión arterial, una elevación de la presión arterial. Entonces, yo tengo el vaso, estoy teniendo hipertensión arterial, lo que hace el vaso para compensarlo y que no me haga daño es dilatarse, para que ya no haya esa presión arterial de más. Y cuando el vaso tiene este agrandamiento, se le conoce como vasoespasmo y crea estos signos. Puede crearlos o puede no crearlos, es relativamente significativo de paciente a paciente, pero si es que el paciente me dice, no, pues sí, es que la verdad, no sé, ya en la noche me empiezan a zumbar los oídos bien feo, veo borroso, empiezo a ver un buen de puntitos, o luego dicen veo marcianitos y me duele la cabeza, pues son signos que me pueden decir que el paciente ya está empezando a desarrollar hipertensión arterial sistémica a causa de la diabetes mellitus. La otra sería la proteinuria, ¿ok? Tener un examen general de orina con proteína elevada en ella o tener espuma en la orina. Es igual, sería un signo de que se está desarrollando una complicación a partir de la diabetes, que sería la insuficiencia renal, que es una complicación sistemática que puede causar la diabetes. Puede dañar las nefronas del riñón y por ende no empieza a metabolizar bien el riñón o no empieza a eliminar lo que debe de eliminar y empieza a eliminar de más. Entonces empieza a eliminar proteínas y cuando las proteínas salen en la sangre se ve así, la orina espumosa. La proteinuria sería un signo de que el paciente está empezando a desarrollar una insuficiencia renal o problemas renales. De ahí también podremos encontrar este signo que sería el aliento a frutas. Cuando un paciente nos está hablando, y normalmente esto pasa en el hospital, pero los pacientes nos hablan o nos acercamos a ellos y el que el paciente esté, pues obviamente olemos su aliento. Y en este caso, el que huela como a frutas o que huela como a ponche de frutas pasado, sí que huela como a frutas ácidas,
eso es un signo de que el paciente está teniendo una complicación como lo es una cetoacidosis. Una cetoacidosis es una complicación de una hiperglicemia de una hiperglicemia que se da por arriba de los 250 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. Y la cetoacidosis es un tipo de padecimiento de la complicación de la elevación del glucosa en sangre, en la cual una de las últimas medidas de eliminación de la glucosa en sangre, el cuerpo lo que hace es liberar cuerpos cetónicos, pero los cuerpos cetónicos sí ayudan a eliminar la glucosa, pero son tóxicos para el cuerpo. Entonces crean esta cetoacidosis que puede llevar a un coma diabético. Y esto se ve porque el paciente nos habla y tiene un aliento a frutas. ¿Ok? Por esa acidosis metabólica. La siguiente sería esta, dermatitis ocre. Así, esta imagen. Vean. Estos pies con mancha como café sería igual un signo de complicación de la diabetes. En este caso, yo veía que muchos pacientes tenían los pies así, o sea, eran pacientes diabéticos y empezaban a desarrollar estas manchas en la piel. Y yo siempre le preguntaba a los doctores, doctor, ¿este es un signo de la diabetes? Y me decían, no es un signo de la diabetes. Bueno, lo volví a ver en paciente que nada más era diabético. Oiga, doctor, ¿este es el signo de la diabetes? No es signo de la diabetes. Y decía, pues, ¿cómo es posible? O sea, yo juraba que este signo yo lo veía muy presente en personas que tenían diabetes. Decía, ¿cómo es posible? Hasta que una vez me lo explicaron y ya después lo pude estudiar y comprobar. Este signo como tal no es un signo de diabetes, pero es un signo de una complicación de la diabetes, porque este es así, ver los pies así, como oscuros en una parte específica y que pierdan el vello también en esa parte del pie, se le conoce como dermatitis ocre y es un tipo de insuficiencia venosa. La diabetes puede causar insuficiencia venosa y hay muchas formas de ver las insuficiencias venosas. Puedo ver las arañitas que se les llaman telangiectasias o puedo ver como tal las varices o ya puedo ver úlceras varicosas o úlceras venosas o úlceras arteriales que ya son como tal pues una herida que es causado por una ruptura del vaso sanguíneo o este tipo de manchas. Estas manchas son características de que hay insuficiencia venosa. ¿Ok? Entonces, en este caso, si yo en un paciente diabético observo estas manchas que son las dermatitis ocre, es muy significativo que el paciente esté empezando a desarrollar como tal una insuficiencia venosa causada por la diabetes. Hablando de los pies, también hay otra complicación, aquí no la puse, pero es que el paciente me diga que en las noches siente como si se le quemaran los pies. Que digan, no, es que en la noche siento como me queman los pies. O que me digan así, me quito las calcetas y el simple hecho de que yo esté acostado y mis uñas o la punta de los pies rocen con la sábana, arde bien feo, como que me quemo, siento algo bien raro. Esto se les conocen como parestesias, ¿ok? Que es así como piquetitos, también luego los pacientes lo dicen así, siento como piquetitos en los pies, como si agujas me empezaran a picar, a eso se les llaman parestesias. Y las parestesias son, si el paciente me dice que siente esto, yo ya tengo que estar pensando en que está teniendo una neuropatía diabética periférica, que como tal es un signo de complicación de la diabetes, o una enfermedad que causa la diabetes. La diabetes o cuando se empieza a acumular la diabetes, lo que causa es una deficiencia en las células de Snell del sistema nervioso, lo cual hace una eliminación de la vaina de mielina que recubre el axón y lo deja expuesto. Y el nervio se queda expuesto, entonces cualquier roce, cualquier sensación está muy sensible. Y eso es un signo que se le llaman parestesias, que lo voy a sentir cuando el paciente ya tiene una una neuropatía diabética periférica y esto lo que va a hacer es que el paciente ya después ya no va a sentir sus pies y pierde totalmente la sensibilidad en los pies. Y esto se puede valorar a través de una prueba que se llama prueba de monofilamento o prueba de Semmels-Welsing, que es literalmente con un monofilamento, o sea, como con un palito de escoba, que bueno, es un aparato que ya viene, es como un lápiz que sale un palito así delgado de plástico, no pica, pero yo tengo que hacer punciones en ciertas partes del pie para poder identificar que tenga sensaciones o tenga sensibilidad, porque los pacientes que ya empiezan a tener neuropatía diabética periférica
van a terminar perdiendo toda la sensación del pie. O sea, literalmente les podrían estar abriendo con un bisturí y ya no van a sentir. Por eso es que una herida, o sea, ya pueden traer hasta el pie gangrenado, ya lo pueden traer en descomposición y el paciente no lo siente. Hay muchas veces que se da cuenta hasta que empieza a oler ese olor a perro muerto, que dicen, ay, es mi pie, y ya es cuando el pie está en descomposición. Si yo me pico con algo, luego voy a sentir el dolor y es lo que va a hacer que no pise. Un paciente con neuropatía diabética va a estar pisando porque no siente dolor y por eso no se atiende. ¿Ok? Y otro signo, igual no lo mencioné aquí, pero es que el paciente me diga, bueno, a ver, ese ustedes díganmelo. Ya dijimos estos signos. ¿Qué otra cosa luego dicen los diabéticos? ¿Qué más se les ocurrió? ¿Qué más ustedes han escuchado que algún paciente diabético les haga mención y que a ustedes les haya preocupado? Referente a la vista, ¡Exacto! No, pero usted ya sabía, Alma. Pero pues sí, sí, esa es la vista. Ya me echó el chiste a perder. No, no es cierto, no así. Esa es la vista. Normalmente los diabéticos te van a referir que les así la luz les causa mucho dolor. Dicen, ay no, yo me despierto en las mañanas y no puedo ver la luz. Me tengo que acostumbrar un poquito para que la empiece a soportar, que les da este dolor o de molestia a la luz. ¿Ok? Hay muchas veces que yo llego veo que los diabéticos ya van llegando y traen sus lentes de sol. Y yo ya digo, ya sé y digo, ay, Dios, pobrecito. ¿Ok? A este signo se le conoce como fotofobia, que es precisamente una hipersensación a la luz. Y esta fotofobia o esta sensibilidad a la luz va a ser un signo específico del que el paciente empieza a desarrollar una retinopatía diabética. Una retinopatía diabética es cuando los niveles elevados de glucosa dañan al ojo, específicamente a la pupila, que es la que se encarga, la pupila y la retina, que son las que se encargan de enfocar la luz para que el ojo pueda ver o pueda proyectar esas imágenes. Hay dos tipos de retinopatía diabética, que sería la proliferativa y la no proliferativa. La no proliferativa es cuando todavía no hay un daño irreversible y la proliferativa es cuando ya se proliferó ese daño y ya no hay como tal algo reversible, ¿ok? Entonces, en esta, en esta situación, lo que pasa es que si yo identifico que hay ese signo y ese daño, cuando el paciente todavía tiene una retinopatía no proliferativa, puedo hacer un tratamiento quirúrgico o con medicamentos y puedo quitarlo o puedo retrasarlo. A diferencia que yo ya me doy cuenta de eso y no lo trato, no hago estudios, no hago cambio en tratamiento, no hago cambio en dieta, el paciente después va a desarrollar una retinopatía proliferativa y esa retinopatía proliferativa ya ni con tratamiento quirúrgico va a mejorar. Entonces, en esta situación, pues el paciente se va a quedar ciego. ¿Ok? Si yo no lo identifico y no lo trato efectivamente. ¿Va? Aquí igual dice una de sus compañeras aquí por el chat, dice Ángeles, también podría causar, también podría ser que son más vulnerables a contraer infecciones por candidiasis en zonas genitales por el aumento de glucosa en sangre. Ok, aquí igual dice también es causa de impotencia sexual, puede explicar nuevamente cómo se provoca la retinopatía diabética. Ok, ahorita vamos a eso, claro que sí. Pero participen, hablen, levanten su marinita, participen, somos un equipo, un grupo aquí. Eh, en esta situación, las infecciones, ¿qué onda con las infecciones? La diabetes no baja los niveles de leucocitos. Todos los leucocitos es el nombre que se utiliza para nombrar a las células del sistema inmunológico, porque se les dicen leucocitos, o sea, en inglés, células blancas, ¿va? Pero hay varios tipos de leucocitos, ¿no? Están los neumocitos, están bueno, los podríamos enlistar. Son varios tipos de células que entran dentro de los leucocitos, ¿va?
Pero estas células como tal, la diabetes no afecta a los leucocitos, no los baja como el VIH, ¿no? El VIH sí es una enfermedad que baja el sistema inmunológico. La diabetes no baja los niveles de glóbulos rojos. Lo que hace es afectar la circulación, como por ejemplo vamos a suponer en el pie, ahí igual hacen mucho mención de la falta o de la impotencia, ¿no? En esta situación, este, lo que hace es dañar a los vasos sanguíneos. Recuerden que la dermatitis ocre es un tipo de signo que nos dice el paciente está causando insuficiencia venosa. Lo que va a hacer la insuficiencia venosa, o sea, es un daño en los vasos sanguíneos, lo que va a impedir que haya una buena circulación. De hecho, muchas veces pacientes que tienen ya problemas en los pies, yo toco los pies y están fríos. Toco llenado capilar de los pies y está retrasado. Yo siento la valoración de los pulsos, mayormente el pulso pedial, que está en medio del pie, o el pulso tibial posterior, que está por detrás del malleolo interno. Yo siento esos dos pulsos del pie, no se sienten o están muy débiles. ¿Eso qué quiere decir? Que en los pies no está habiendo un buen flujo sanguíneo. Y recordemos que el flujo sanguíneo es el que hace que haya oxígeno en los tejidos y que esa sangre también lleve leucocitos. No hay. Entonces, por eso, recuerden que la sangre se encarga de llevar oxígenos, se encarga de llevar leucocitos, células que atacan bacterias, y se encarga de llevar plaquetas. Entonces, yo tengo un pie que no le llega sangre, no le va a estar llegando todo esto. Entonces, suponiendo que hay una herida, una herida se cierra a través de las plaquetas van y sellan esa herida, pero como no llega la sangre, no hay plaquetas. Entonces una herida de un pie diabético tarda muchísimo más en cerrar. Segunda, si yo me corto, rápidamente van los leucocitos a destruir todo tipo de bacteria que vaya a ingresar para que no me cause una infección. Pero como no llega sangre, no van a llegar leucocitos y por eso es que una infección se puede propagar más rápido. ¿Ok? Entonces, como tal, la diabetes no crea infecciones o no causa las infecciones, pero sí una complicación que es la insuficiencia venosa deja al tejido sin la protección que tiene fisiológica para combatir infecciones. Entonces, por eso que una persona que ya tiene diabetes y tiene estas complicaciones es más propenso de tener infecciones, a lo mismo que la impotencia sexual. El pene del hombre, porque tampoco causa daño testicular, no causa daño a nivel de los espermatozoides, pero el pene puede erectarse o puede ponerse erecto a través del flujo sanguíneo. El pene tiene estructuras óseas y estructuras vascularizadas que cuando va un gran flujo sanguíneo, ese pene se llena de sangre y es lo que hace que se ponga erecto. En esta situación, como hay una deficiencia de los vasos sanguíneos, no hay ese buen flujo sanguíneo, entonces no llega la sangre al pene, lo cual no deja que se haga una buena erección. Y por eso es que puede causar estas impotencias. ¿Ah? Entonces ya de ahí explicamos lo que nos preguntaba Ángeles. Ángeles, ¿sí queda claro esta parte? Sí, profe. Muy bien. También ahí explicamos lo de la impotencia sexual que nos preguntaba Isabel García. ¿Sí queda claro? Isabel García. Sí, claro. Muy bien. También aquí dice María Guadalupe Sánchez. ¿Cómo se puede explicar nuevamente de cómo se provoca la retinopatía diabética? Claro que sí. La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes. Una persona tiene diabetes y los niveles elevados de glucosa, como la glucosa cuando no se metaboliza se cristaliza, se hacen como cristalitos y esos van a estar viajando por toda la sangre, atravesando vasos sanguíneos, unos de mayor capacidad, muy grandotes, y otros de menor capacidad, y otros de muy, muy, muy menor capacidad.
Recordemos que en los ojos tenemos no solamente capilares, tenemos microcapilares. Entonces, lo que pasa cuando esos cristalitos llegan a esos microcapilares, los rompen y pierden esa oxigenación y esos nutrientes y todos los nutrimentos que recibe el ojo. Entonces, específicamente también daña los nervios, lo cual empieza a causar este daño en la retina y en la pupila, causando una retinopatía diabética que puede ser proliferativa o no proliferativa. La no proliferativa es cuando el daño no ha hecho gran daño. Entonces se puede tratar con, incluso una vez, regulando los niveles de glucosa, con dieta, medicamentos o hasta con una operación poniendo como un lente protector en el ojo. Eso lo puede hacer en una retinopatía diabética no proliferativa, pero ya cuando la diabetes, ya cuando la diabetes causa una retinopatía diabética proliferativa, pues ya es muy, muy difícil regresar de este paso, ¿ok? En esta situación, pues sí, ya hay un daño considerable en el ojo. Hay veces que los pacientes pueden tener esta retinopatía, puede ser unilateral, o sea, solamente de un ojo, o puede ser bilateral, de los dos ojos. O puede ser parcial o total, o sea, pueden decir, es que con este ojo veo completito, con este más o menos, porque nada más veo de aquí a acá, pero ya de aquí para acá ya no veo. Eso sería unilateral, parcial en el ojo izquierdo, ¿ok? Entonces, esa sería la situación. ¿Sí, sí queda claro, María Guadalupe? María Guadalupe. Sí, dice, muchas gracias, ahí está. Muy bien. Guadalupe Peña. Guadalupe Peña es Cupa. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Mire, le voy a explicar, o sea, pero o sea, quiere que le explique el por qué uno pierde peso o qué anda con lo del o qué. O sea, sí es real, igual que que cuando tienes diabetes, así pierdes mucho peso. Sí, Ah, sí, pues ya que está real. en eso, entonces ya explique por qué, ya que está en eso. Muy bien. Me gusta que sean participativas, que tengan dudas. Está muy bien. Porque hasta me despiertan y me dan, así como ganas. Esta pérdida, para empezar, ¿qué es la grasa? La grasa como tal es un tipo de tejido que se va a generar a través de los lípidos, ¿ok? Los lípidos, o mayormente conocidos como grasas, son reservas energéticas que se crean a partir de la glucosa, ¿ok? Entonces vamos a suponer que yo estoy comiendo mucha azúcar que no necesito, porque tal vez con poquita azúcar yo ya hago mis funciones del día, pero cuando como azúcar de más, ese azúcar se tiene que almacenar. Primero se va a almacenar en el hígado, ¿ok? Ese es el primer lugar para el hígado. Primero se almacena en el hígado. Cuando ya el hígado tiene lleno de reservas energéticas como tal, ahora se empieza a almacenar en la grasa. ¿Ok? O sea, si yo, vamos a suponer, mire, le voy a poner el ejemplo, Cupa, específicamente. Yo, yo me despierto y voy a tener suficiente energía hasta en la tarde si me como un bolillo, ¿ok? Yo me como un bolillo, esto es puro ejemplo, ¿eh? Yo me como una mordida, con una mordida de bolillo, yo ya tengo energía para la primera hora, o sea, energía rápida. Pero me como todo el bolillo. Entonces ya tengo energía para toda la hora y pues me va a decir el cuerpo, ¿qué hago con la demás glucosa? Y el cuerpo es sabio. El cuerpo dice, pues no hay que gastarla toda porque no va a volver a comer en una hora, va a comer dentro de 8 horas. Entonces vamos a guardar la demás glucosa del bolillo o los demás carbohidratos del bolillo en el hígado y ahí lo guardan en el hígado. Y ya a la hora que ya se me acabó el primer mordisco de energía, van al hígado y sacan más reserva
y después a la otra hora más, y después a la otra reserva más, y así durante 8 horas. O sea, si nosotros comiéramos el nivel de carbohidratos que necesitamos, no generaríamos grasa, porque únicamente las reservas se estarían guardando primeramente en el hígado. Pero no nada más me como un bolillo y un café con leche. Entonces ahí van carbohidratos de más. Entonces llega un punto en el que el hígado dice, no, yo ya no te puedo guardar tantos carbohidratos, guárdalos en otro lado. Y el cuerpo dice, pues, ¿qué hago con los carbohidratos del café con leche? Pues creo grasa. Entonces crean esta grasa para tenerla como reserva energética. Después, si yo como más, ya no se va la grasa, sino se va a los músculos. Y de esa misma forma se va sacando. Primero se saca las reservas del hígado, después de la grasa y hasta el último del músculo. Pero cuando se saca del músculo, muy mal, muy mal. Eso incluso hace daño. Pero se saca primero de la grasa y después del músculo. Entonces, cuando yo genero diabetes, o sea, cuando yo estoy bien gordísimo, pues fue porque comí un buenísimo de carbohidratos y genero diabetes. Entonces, en esta situación, lo que pasa es que en la sangre, yo ya con el alimento, vamos a suponer que le di un mordisco al bolillo y ese mordisco de bolillo crea 10 partículas de glucosa. Y esas 10 partículas de glucosa en una persona normal entran a la célula y crean 10 de energía en una persona normal. Cuando ya se tiene diabetes, yo le doy un mordisco al bolillo, meto los 10 de glucosa, pero únicamente 2 entran a la célula y solamente creo 2 de energía por cada 10 de glucosa que yo ingreso a mi cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es la diabetes, no permite el paso de la glucosa a la célula. Entonces, en esta situación, el cuerpo, como nada más creó 2 de energía, lo gasta muy rápido y le dice otra vez al cuerpo, tengo hambre. Y le dice, pero es que acabo de pero no tengo energía, come más. Entonces, come más. Igual, vuelve a comer esos 10 de otro mordisco, pero otra vez crea 2 de energía. Entonces, por eso siempre me está dando energía cada rato. ¿Y de dónde? Esa glucosa en sangre ya no va a crear grasa porque no se metaboliza. Puede crear grasa cuando se metaboliza por la célula, cuando la célula la crea grasa. Pero en este caso, lo que hace la célula es que dice, pues es que a mí no me llega energía, no me llega glucosa para hacer energía. Entonces, ¿a dónde me voy para conseguir esa energía? Dice, ella no sabe, la célula no sabe que hay glucosa de sobra en la sangre, no, ella se va por lo que creó antes, que fue la grasa. Entonces, en la diabetes, como no se crea esta energía porque la glucosa se queda en la sangre y no entra a la célula, la energía se va a sacar a través de la grasa, de las reservas energéticas que tenía. Entonces, es por eso que una persona que tiene diabetes pierde de peso, porque la energía no la está creando de la glucosa que una persona consume, porque esa se queda nada más en la sangre, sino la crea a través de la grasa. Entonces, por eso que un paciente pierde rápidamente el peso, porque ahí sí se empieza a consumir toda la grasa. Y si no se controla la diabetes, primero pierde toda la grasa y después se va al músculo. Y cuando se empieza a sacar la glucosa del músculo, generan toxinas que pueden matar al paciente. ¿Sí me entendió? Ay, pues creo que sí. Habló mucho, pero creo que sí. Segura. Si quiere, si no, lo puedo explicar de otra forma. No pasa nada. ¿Sí no lo No, o puede sea, volver sí. a explicar, profe Rebo? ¿Cómo, perdóneme? ¿Sí no lo puede volver a explicar? Es que no lo entendí muy bien. Sí. A ver, igual lo voy a intentar explicar un poco más sencillo. A ver, en esta situación, vamos a suponer que ella es una persona con diabetes, ¿va? Es una persona que tiene diabetes y que al consumir alimento, ya en la sangre entra glucosa. Entonces, yo le doy una mordida al bolillo, entran 10 moléculas de glucosa. Un ejemplo. Le doy otra mordida de bolillo, otras 10. Le doy otra y así. Eso pasa. ¿Ok? En una persona normal, lo que pasa es que le doy una mordida al bolillo, meto 10 de glucosa, que después por la insulina, la mete a la célula y crean 10 de energía.
Hasta que se acaben esos 10 de energía, él manda señales al cerebro que dicen, tengo hambre, para que vuelva a comer y meter otros 10 de glucosa que después se van a transformar en 10 de energía. Y otra vez me va a mandar señales al cerebro para decir, tengo otra vez hambre. Eso es lo que pasa en una persona normal. En una persona que tiene diabetes, yo como ese bolillo, meto 10 de glucosa, pero como no hay insulina, la glucosa no entra a la célula, por lo cual no crea energía o crea muy poquita, porque tal vez de esos 10 que yo metí, solamente 2 moléculas de glucosa ingresaron a la célula y por ende tal vez solamente 2 de energía se crearon. Entonces, lo que hace el cuerpo o lo que hace la célula no se da cuenta de que hay glucosa estancada en la sangre. Lo que hace la célula es ir a sus reservas energéticas. En este caso dice, ¿dónde tengo reservas energéticas? En la grasa. Entonces dice, si aquí nada más estoy creando 2, ¿de dónde saco la demás energía? Pues va a la grasa y toma esas reservas energéticas para procesarlas y crearlas en energía. Entonces, de ahí está tomando las reservas energéticas. O sea, en sí, en una persona con diabetes descompensada, la energía no la consume, no la crea a través de la glucosa, la crea a través de la grasa. Por eso es que una persona cuando debuta con diabetes y no tuvo tratamiento, no ha tenido un buen tratamiento, de estar gordito, porque obviamente está gordo porque generó diabetes, pero de estar bien gordito, luego pierde un buen de peso porque toda la energía se está creando a partir de la grasa. Ahí sí ya quedó más claro. Sí, profe, muchas gracias. Chagutas. ¿Usted qué dice, Cupa? Ojalá y sí. Bueno, Sí, creo que sí. entonces, ok, muy bien. Y si no, ya lo vemos, si quiere, me acuerdo, y lo vemos el domingo en el salón. Y ya, igual es un poquito más fácil explicarlo con un pizarrón, porque ahí sí ya les pongo literalmente así de dónde se agarra. ¿Va? Pero bueno, continuemos. De ahí nos dice Mariana Maestro, la pérdida de sensibilidad en extremidades. Ah, ok, esa se da porque, bueno, fisiopatológicamente hablando, ¿sí está por ahí todavía Maestro, Mariana Maestro? Sí, profe, sí estoy. Ok, muy bien. Respondiendo a su pregunta, ¿qué es lo que causa la pérdida de sensibilidad en extremidades? Eso lo causa una enfermedad que se le llama neuropatía diabética periférica. La neuropatía diabética periférica es una complicación de la diabetes, de los altos niveles de glucosa en sangre que hay en el cuerpo. Entonces, lo que hacen los altos niveles de glucosa en la sangre es que van a afectar a los nervios. ¿Cómo los afectan? La glucosa afecta específicamente a unas células que se llaman células de Snell. Las células de Snell son las células que se encargan de crear la vaina de mielina. Yo tengo una neurona, recordemos que una neurona es como un dragoncito, tiene la cabeza, tiene un cuerpo y hasta acá tiene como una cola, parece como un renacuajo una neurona. Entonces, ese cuerpo de la neurona ese se le llama axón y es el que se encarga de pasar los impulsos eléctricos a través de todo el cuerpo, porque hay todo este cablerío de nervios. Entonces, ese axón está protegido para que no se rompa, obviamente, y se protege a través de la vaina de mielina. Entonces, en esta situación, como se dañan las células de Snell, que son las que crean esa vaina de mielina, pues esa vaina de mielina desaparece y el axón se queda descubierto. Entonces, cuando el axón está descubierto, provoca esa hipersensibilidad que son las parestesias que un paciente siente o cómo se siente que le queman los pies. Ese es el primer signo. El otro es que por esa pérdida de vaina de mielina, el axón como queda expuesto se rompa y ahora sí, como se rompen los nervios y se rompe toda la cadena de nervios, mayormente en los pies, pasa esta pérdida de la sensibilidad. Primero es una pérdida sensitiva y después es una pérdida motora. ¿Ok? Entonces, por eso es que se da la pérdida de sensibilidad. Dígame, Cupa.
¿Ahí queda claro, maestro? Y era justamente lo que le iba a preguntar, aparte de la sensibilidad, ¿por qué viene la parte de motora que viene de la gente se hace torpe, se tropieza, tiene mucha debilidad muscular, esa parte. No, igual es por lo mismo. Los nervios pueden ser nervios tanto sensitivos o motores. Depende del tipo de nervio que haya afectado, pero afecta a las mismas células. Si se va a afectar mayormente nervios motores, pues pierde parte de la función. Si afecta a nervios sensitivos, pierde la sensibilidad. Normalmente, como se da la neuropatía, es que primero se pierde la parte sensitiva y después afecta a los nervios motores y después se pierde la movilidad de los pies. Ya me quedé claro. Ok, muy bien. De ahí también podría ser pérdida de los riñones. Sí, sí, Marlene, también puede ser pérdida de los riñones. Habíamos dicho que igual cuando vemos proteinuria es un daño en los riñones por una causa de un daño en las nefronas. Si tiene hígado graso y, dice Lucía, si tiene hígado graso y ya no tiene las vesículas, esto afecta al páncreas y puede causar diabetes. Pues sí, el hígado graso también podría causar, podría afectar indirectamente al páncreas y el páncreas que causar diabetes. Podría ser. Igual es como decir, y la hipertensión arterial también puede causar diabetes. Sí, sí lo puede causar. O sea, puede que el hígado daña las células beta del páncreas y por ende cause diabetes. Sí, sí lo puede hacer. Eh, Marisela Hernández Bautista, ¿cómo se llama la prueba que mencionó? Yo creo que se refiere a la prueba para evaluar la sensibilidad del pie, que es a través de un monofilamento, se llama prueba del monofilamento, o también la pueden encontrar como prueba de Semmelweis-Welsing. Esa igual tengo una infografía ahí en mi página de Esto es Salud, de cómo realizarla y para qué funciona. Esa es una prueba clínica, pero también hay otra que se llama electropodo, algo así, pero es como unos electrodos que se conectan al pie y así ya se evalúa como si fuera el corazón. Igual hay una prueba así que se realiza en los pies, pero no es muy común aquí en México. La María Guadalupe dice, cuando hay pérdida motora, ¿qué provoca? Ah, pues provoca precisamente esa parte. Cuando hay sensitiva, provoca las parestesias. Cuando es motora, provoca que no pueda, que sienta o puede sentir como raros los pies, como si no les respondieran. Y después puede hacer, o sea, literalmente que no le funcione. O sea, que si diga, mueve el pie. De hecho, hay veces en las que yo al paciente lo acuesto boca arriba sin que vea y le digo, haga esto con sus pies. Y él dice, ya. Y los pies están así. Y eso precisamente quiere decir un daño motor. O sea que si él no está viendo o no, porque otra cosa es que mueva las rodillas y que mueva las piernas, pero los pies, hay veces que pierden la movilidad de los pies y ni siquiera se dan cuenta. Porque obviamente yo no le presto atención a cómo si puedo mover los dedos. Y más a los adultos mayores. Normalmente, pues con que caminen, dicen, no, pues me funcionan. Pero hay veces que ya no pueden ni mover los dedos voluntariamente, pero pues yo no hago estas pruebas y no lo detecto. ¿Ok? Eso es de la pregunta de María Guadalupe Sánchez. Y María Cetoacidosis Sánchez. La cetoacidosis, ¿qué provoca? La cetoacidosis metabólica, recordemos que la cetoacidosis, como dijimos, la cetoacidosis se causa a través de una elevación de cetonas que se liberan las cetonas por una, este, o se liberan estos cuerpos cetónicos para metabolizar la diabetes, les digo la glucosa, pero estos cuerpos cetónicos son tóxicos al cuerpo humano, hacen daño. Entonces, en esta situación, los cuerpos cetónicos crean toxinas que van a dañar al cuerpo. Pero, en este caso, van a afectar principalmente a la sangre, ¿ok? Lo que hacen estas cetonas en la sangre es elevar los niveles de pH. El pH es el grado de acidez que tiene el cuerpo humano. En la sangre manejamos un pH entre 7.35 y 7.45. Esos serían los parámetros normales. Cuando la acidez sube arriba del 7.45, se conoce como acidosis. No, al revés. Cuando baja es acidosis, cuando sube es alcalosis. Entonces, cuando baja por 7.35 es acidosis. Entonces, estas cetonas en sangre lo que van a hacer es hacer que la sangre sea más ácida.
¿ah? Va a bajar el pH del cuerpo humano, de la sangre, y esto lo que puede hacer es dañar a los órganos. Podría, si llega a un punto muy ácido, puede achicharrar los órganos. Pero, pues obviamente, con que baje a 7 la sangre, ya es una acidosis, y hay dos tipos de acidosis. Hay acidosis metabólica, que es a causa de estos trastornos metabólicos, o hay acidosis respiratoria, que le pasa a los pacientes que tenían COVID, que se morían de eso, de una acidosis respiratoria, que se hacía ácida la sangre, pero por el respirar o generar mucho o no sacar el dióxido de carbono y almacenarlo. ¿Ah? Pero en esta situación, cuando la sangre se hace ácida, provoca daño en los órganos y puede provocar daño en el cerebro, lo que puede causar un coma diabético. ¿Ok? La verdad es que, mire, ahorita, bueno, qué bueno, la verdad, qué bueno, qué bueno. Bueno, para empezar, ahorita ya no tienen dudas. ¿Ya no? No, profe, gracias. No, Muy bien, profe, ninguna. No, muy bien, profe. muy bien. Entonces, miren, les quiero explicar algo así rapidito, chiquillas. Esto, el explicar las enfermedades así, sí, o sea, se puede, y eso es lo grandioso, o sea, que se puede saber el origen específico de qué causa muchas cosas en el cuerpo hoy en día, ¿no? Todo de lo que pueden preguntar de alguna forma, ¿por qué se crea esto? ¿Por qué se prueba? O sea, ya se ha investigado y ya se tiene el conocimiento del por qué específicamente. A eso se le llama fisiopatología. Ahorita de lo que estuvimos hablando es fisiopatología, es específicamente la respuesta del por qué se generan estas sensaciones o estas enfermedades, en este caso complicaciones. Para hablar de fisiopatología, sí es muy importante primero que conozcan bien la anatomía, ¿ok? Porque como por ejemplo ahorita con el pie diabético, digo, con la neuropatía diabética periférica, si no conocemos cuál es la organización del sistema nervioso entre simpático, parasimpático, autónomo, vegetativo y todos estos, pues obviamente no vamos a saber ni de qué estamos hablando. Si no sabemos cómo se hace la conexión neuronal, si no sabemos cómo se hace la sinapsis, si no sabemos qué células crean todo lo que envuelve a la célula o a la neurona, qué es lo que lo ayuda. Si no conocemos esto, pues obviamente cuando les hable de cómo se crea o qué es lo que lo daña, pues luego es más confuso, pero se puede. Ahorita, miren, ahorita lo hablamos así muy general porque obviamente es las cosas que aquí ya tengo, pero sí es mejor que se desarrolle bien en un tema. De hecho, como por ejemplo, todo esto, de hecho yo tengo una presentación como tal de diabetes así grandota, esto es una presentación muy pequeña, esta presentación de hoy tiene como, vamos a suponer a lo máximo de diabetes unas 20 diapositivas, pero tengo una presentación así sumamente grande como, y así, así como de 100 páginas cada de esas presentaciones, tiene como 100 páginas. Y en esas 100 páginas, pues se abarca la fisiopatología de la diabetes y está padrísimo, de verdad, a mí me encanta enseñarlo, me gusta mucho las enfermedades crónicas, pero sí no es que sea, es complicado, es más complejo. Todos lo podemos aprender porque pues el conocimiento, digo, a final de cuentas no es como digan, ah, esto no lo pueden aprender, no, sí se puede, pero necesitamos un poquito más de tiempo para hablarlo y expresarlo, ¿ok? Entonces, sí es esa situación, ¿ok? Entonces, si ya quisieran hacer un poquito más de inmersión en el tema, pues igual se podrían hacer la petición para hablarlo más adelante. ¿Ah? De hecho, a mí me gustaría sacar como tal un curso de diabetología. Ahorita se está sacando mucho de moda y es literalmente pues abarcarnos de todo esto, la fisiopatología de la diabetes, tanto del tratamiento de la diabetes, cómo se maneja, o sea, está padre, los estudios de la diabetes y la verdad es que está padrísimo. ¿Va? Bueno, y continuando, vamos a hablar acerca un poquito de lo del diagnóstico de la diabetes mellitus. Hasta esta parte nos vamos a quedar, porque igual sí, ya pasó casi hora y media. Entonces, vamos a explicar esta parte del diagnóstico. Nos vamos a ir rápido con esta parte, igual para no abarcar mucho tiempo, ¿ok? En estas, porque sí nos aventamos un poquito con fisiopatología. Entonces, en esta situación de cómo se diagnostica la diabetes mellitus. Antes era más difícil diagnosticar diabetes mellitus. Antes sí necesitaban muchos diagnósticos para poderla diagnosticar o muchas pruebas. En la actualidad ya no. En la actualidad, con un solo valor alterado, yo podría diagnosticar diabetes.
y esto se hizo por una estrategia epidemiológica. Se dice que si más personas son diagnosticadas como diabéticas, más personas se van a empezar a tratar y menos personas van a ser las que van a poder desarrollar riesgos. ¿Por qué? Hay un muy buen endocrinólogo mexicano que ahorita incluso ya está viviendo y trabajando en hospitales de Estados Unidos porque es muy famoso y muy inteligente. Pero una vez vino aquí regresó aquí a México a dar una conferencia acerca de la diabetes, en la cual en esa conferencia explicaba un estudio que estaba realizando en el cual describía que un paciente que hoy en día era diagnosticado a través de la semiología pivote, o sea, decía, un paciente que ya tiene polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso, es un paciente que ahorita lo diagnosticamos, o sea, se diagnostica o se empiezan los estudios porque trae esto, pero cuando uno ya trae esto, el paciente ya tenía diabetes. Incluso él especificaba que ese era un paciente diabético hace 10 años. O sea que hace 10 años ya tenía diabetes, pero como nunca sintió la pérdida de peso, nunca sintió la polifagia, la polidipsia ni la poliuria, nunca fue al doctor. 10 años ya teniendo diabetes, pero 10 años después es cuando te desarrolla estos signos, que son los que apenas nosotros identificamos para diagnosticarlo. O sea, ahí ya llevamos 10 años retrasados con el diagnóstico. E incluso él habla que una vez que tenía diabetes, hace 10 años atrás ya era prediabético, ya tenía prediabetes. Entonces decía, ahora ya son 20 años y decía, yo hoy, 2024, estoy diagnosticando una persona con diabetes porque trae semiología y le hice los estudios. Es una persona que ya le pude haber dado tratamiento y manejo hace 20 años. Por eso es que las personas se quedan ciegas, por eso es que las personas pierden la sensibilidad en los pies, por eso es que a las personas les cortan los pies, porque llevamos 20 años de atraso en diagnosticar a una persona con diabetes. Entonces, por eso es que hoy en día, con una prueba de glucometría capilar así alterada, yo puedo diagnosticar diabetes, ¿ok? Una hemoglobina glucosilada mal, diagnóstico de diabetes. Glucometría plasmática mal, puedo diagnosticar diabetes. Y antes se necesitaban varias de estas para poderla diagnosticar y ahorita ya no. Y puedo diagnosticarlo a través de una glucometría capilar, de una glucometría plasmática, de una hemoglobina glucosilada, que es la que dijimos que, bueno, glucometría capilar, niveles de glucosa en los capilares. Del dedo, si no tiene manos, no la tomo en los pies. Recuerden, no tomar la glucosa en los pies, porque los pacientes, recordemos que tienen un riesgo mayor a infecciones. Entonces, yo no voy a andar haciendo heridas. Si una uña enterrada se les puede infectar, necrosar y hacer que les corten la pata, menos yo les voy a andar ahí picando con agujas. Yo no voy a estar creando lesiones en los pies porque son de muy alto riesgo los pies. Entonces, pies nunca. Si es que no lo quiero tomar en los dedos, lo puedo tomar en el lóbulo del oído, a la altura de donde se pone el arete. Igual ahí se puede tomar. La otra sería glucometría plasmática, la que se toma en examen de sangre en la vena. Hemoglobina glucosilada igual se toma a través de la vena, pero es un valor en el cual se analiza el eritrocito. Se analiza la memoria del eritrocito y me dice los valores media que ha manejado de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. Las otras son las curvas de tolerancia oral a la glucosa o el test O'Sullivan, que esos los hablamos en el curso de enfermedades metabólicas. Ahí hablamos de esos cursos. De esas curvas. En esta situación, aquí están los niveles que son para valor prepandrial, valores normales que nos dice la ADA, para postpandrial, que es después de comer. Aquí son los valores normales para la hemoglobina glucosilada, que estos valores nos dice cuánto es lo que ha manejado el paciente en esas fechas. Estas tablitas las pueden encontrar en la Asociación Americana de Diabetes, o mejor conocida como ADA, a través de este código QR. La siguiente, el tratamiento. Aquí el tratamiento, una vez que yo ya diagnostico con diabetes, sí hay como tal un tratamiento, y este tratamiento el primer tratamiento, y ojo, el primer tratamiento en sus exámenes, ¿cuál es el principal tratamiento para la diabetes? La diabetes, dieta y ejercicio. Esos son los primeros, ¿va? Hay muchas personas que tienen diabetes que se pueden tratar con esto y no con medicamentos, pero muchas personas aquí en México no manejan esto.
Entonces, por eso luego medicamento, ¿ok? Tratamiento de elección, una biguanida. El tratamiento de elección, según las guías de práctica clínica del IMSS, nos dicen que si un paciente tiene diabetes, yo tengo que iniciar con una biguanida llamada metformina, de la cual tengo que iniciar con una dosis estándar de 450 miligramos al día cada 24 horas, ¿ok? Y ya sería ese de sostén y se tienen que estar haciendo estudios para saber si tengo que ir aumentando la dosis, ¿ok? Hay diferentes tipos de fármacos, en este caso son demasiados, de verdad, son muchísimos, pero está padrísimo hablar de ellos, de verdad, a mí me encanta. Por ejemplo, la familia de los hipoglicemiantes. Todos estos fármacos que se utilizan para tratar la glucosa se les llaman fármacos hipoglicemiantes y todas son estas familias y cada familia tiene diferentes tipos de fármacos y cada fármaco hace algo diferente, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuáles son las familias? Las biguanidas como la metformina, las sulfonilureas como la glibenclamida, las glitazonas como la pioglitazona, las glinidas como la nataglide, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que es como sería la acarbosa. Otros serían los miméticos de la sincretinas o efecto incretina, que sería la semaglutida. La otra sería los inhibidores del DDP4, que sería la sitagliptina. Otros serían los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, que se le conocen como ISGLT2, que podría ser la dapaglifosina. Estos fármacos, estos nuevos hipoglicemiantes son tan padres porque como por ejemplo sitagliptina y dapaglifosina son un conjunto de fármacos, el DDP4 y el ISGL, son fármacos que no nada más sirven para bajar la glucosa, son fármacos que hoy en día sirven para bajar la glucosa, para bajar de peso, para proteger el riñón, regulan la presión arterial y quitan el apetito, entre más efectos, de hecho hasta crean glóbulos rojos. Estos fármacos son una maravilla. De hecho, hay veces que los pacientes que tienen obesidad grado 3, aunque no tengan diabetes, se les manda dapaglifosina o sitagliptina porque bajan de peso y les regula el apetito, obviamente, dosis específicas. Pero todos estos fármacos son una maravilla porque nada más mencioné uno de cada categoría, pero hay un buen de cada categoría y cada uno de estos fármacos tiene indicaciones y contraindicaciones diferentes. Recuerden, igual en el curso de embarazo hablamos que la metformina no se da en el embarazo porque causa una mala absorción a nivel intestinal del ácido fólico, es teratogénico. Y así hay o sea, todos estos tienen, bueno, hablar de la farmacología es algo muy, muy grande. ¿Ok? Entonces, igual, pero eso sería como tal específicamente de los tratamientos. Tratamiento número 1, dieta y ejercicio de la diabetes. Tratamiento número 2 o primera elección farmacológica sería biguanidas, metformina 450 miligramos cada 24 horas. Se inicia con eso, esa es la dosis de estándar de inicio y de ahí se tiene que ir subiendo en base a cómo responden los estudios y la dieta. ¿Ok? Esa sería la forma específica del tratamiento de la diabetes, tanto clínica y farmacológicamente. ¿Ok? Entonces, chiquillos, hasta aquí nos quedamos. No sé ustedes qué opinen. Me gustaría escuchar ustedes qué es lo que opinan. Dígame, Gaby. Dígame. Buenas noches, profe. Lo que pasa es que no pude entrar desde un inicio, tuve problemas con el internet. ¿Cree que me pueda mandar la grabación para poder verlo desde un principio? Claro que sí, claro que sí. Ok. Miren, igual por ahí una de sus compañeritas igual me mandó mensaje. Me dice, oiga, profe, ¿me puede mandar la presentación? No es que yo no quiera, sí se les van a compartir. De hecho, yo se los dije y se los he dicho desde el primer curso de RPBI y así. Yo les he dicho que les estoy haciendo una carpetita donde estén todas las grabaciones de los cursos, mínimo los míos, porque igual ahí tuve un problemita con unas chiquillas que me dijeron, y es que me lo dijeron así como me dijeron, oiga, profe, ¿y dónde está el de tal curso? Y les digo, pues es que yo me enteré de que algunos cursos no los grabaron, ¿ok? Luego, cuestión, creo que igual un profesor no le habían comentado, creo que hasta la segunda clase de su curso, no le contaron o no le habían dicho que tenía que grabar las grabaciones. Entonces, primero, pues luego no las grabaron en algunos cursos. En las otras, hay veces que todavía no me comparten las grabaciones. Entonces, yo estoy intentando hacer esta carpetita. Yo se los digo a ustedes. Curso de RPBI, curso de embarazo, curso de tamices neonatales, curso de enfermedades metabólicas y el del viernes
esperemos que sí se dé el del viernes, ahorita sí sigo checando mis tiempos, yo igual ahí le comento al profesor Ricardo que les confirme o les comente la fecha que se daría ese curso de cáncer de mama y cáncer cervicauterino. Esos cursos sí los vamos a tener ahí en la carpetita, yo es lo que les puedo prometer, ¿ok? Porque no puedo hablar los otros profesores, pero esos cursos sí los van a tener en grabaciones, de hecho ya está la carpetita, ya los tengo, pero sí necesito, pues igual que yo no tengo igual acceso a su grupo. Entonces, necesito primero que me den autorización por parte de la escuela para compartirles las grabaciones, ¿ok? Porque igual es por parte de la escuela que se compartan, o no sé si quieran hacer alguna otra estrategia para podérselas compartir, qué sé yo. Pero entonces sí se las comparto más adelante, estén al pendiente del link, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Ya voy a parar la grabación.